Rodrigo, gracias por venir al podcast. Gracias, Gonzalo, por la invitación. Bueno, me vi todos los videos que hay en internet de ti. Me acosté como creo que te mandé un mensaje por WhatsApp a las 1 de la mañana, bueno, una wea así. Sí. Y estaba comprometido con bueno, le voy a mandar las cosas que he pensado para el episodio, weón. Y Sí, me te estaba contestaste echando me contestaste a primera hora en la mañana, pues, weón. Sí. Oye, antes de contarle a la gente quién es Rodrigo, de dónde viene y por qué se dedicó al buceo, y a todo lo lindo de la conservación marina y todas estas historias que hemos estado conversando antes de cámara, o sea, fuera de cámara, los invitados del episodio 85 y 6 dejaron preguntas. Sigamos con eso. Nacho te quiere preguntar, y no sabían quién era, y no sabían quién venía, así que son así nomás. Ok, está bueno. Nacho pregunta, ¿qué relación tienes en tu día a día con las motos? Ni una. Listo. Nacho, lo lamentamos. Tenía, pero me la robaron. Oh, pero anduviste en moto. Sí. Ah, ya, entonces tenías una relación con las motos. Sí, pues, sí, bueno. tenía. ¿Lo sabes como para el día a día? Sí, para el día a día. Te mueves en moto. Sí. Ya, ¿y te encantaba andar en moto? Sí, me gustaba. ¿Qué sentías y por qué en un auto, por ejemplo? Porque era más práctico, Claro. más fácil. Pero no lo veías así como un estilo de vida. Como No. La pregunta te la hizo alguien que vive de esto, ¿cachai? Como que restaura y modifica moto y bueno, sueña con este tema. Entonces, y Pablo Segers, que es doctor en inteligencia artificial, particularmente en deep learning, está muy interesado con esta revolución de la IA que conversábamos fuera de cámara, en entender, particularmente, y esta es la pregunta, como qué cosas comunitarias son las que le dan vida al hombre, a ti y a las comunidades que tú particularmente conocí. Como que está tratando de explorar el lado más humano que tenemos, ¿cachai? Yo creo que en buena medida puede partir por el arraigo territorial, o sea, por querer el lugar donde viven. Eso yo creo que le da vida a la gente. Y probablemente y en familia también. O sea, estar con la gente que tú quieres también. Con la que trabajáis, lo que conversábamos antes, ¿cachai? Los pescadores que toman desayuno juntos, Sí. que almuerzan, toman once, que como que hay ritos en el día que se hacen en comunidad. Y que quizás con toda la tecnología y el estilo de vida que muchos tenemos hoy día, esas cosas como que nos han ido alejando de la gente y lo hacemos más solo. ¿Por ahí, Sí. pues? ¿Es que va? Sí, yo estoy. Creo que sí, 100% sí. Y de hecho, a mí es de las cosas que me gustan de mi trabajo. O sea, esa oportunidad, como tú decías, de compartir con los viejos un cafecito, Sí, un pan con mantequilla en la caleta, en la caleta de pescadores, es demasiado buena onda y enriquecedor. Y me vuelvo a Santiago arriba de una nube y vuelvo a mi trabajo normal, que hoy día es detrás del computador. Claro. O sea, ¿sabes por qué yo creo que Pablo está preguntando esas cosas? Porque en el fondo algunos creemos, o estar yo dentro de esa... Creo que ya lo he dicho acá, que en el fondo si tu trabajo, el output es digital, entonces probablemente estemos cerca del fin de eso. Así que tu trabajo es estar detrás de una pantalla y que el resultado de eso sea algo digital, ¿cachai? Como, no sé, te invento. Un informe, un estado de resultados, lo que sea. Y quizás estemos cerca de volver a vivir una vida más afuera. Y más relacionándonos con las cosas que nos rodean, más que estar encerrado en una oficina, ¿cachai? Entonces, el Pablo con con toda la revolución de la IA, se le puede decir, está tratando de entender como dónde el ser humano va a volver a agregar valor donde ya hemos abandonado ese espacio o incluso en donde nos relacionamos y nos gusta por el hecho de simplemente hacerlo. Sí, no lo había pensado, la verdad. Pero pienso que esa, o sea, ojalá pudiéramos ser más humanos en nuestro día a día. O sea, creo que y eso yo agradezco de mi trabajo, que en el fondo tiene mucho de eso, y subirse al bote y uno con los viejos. Y mirar animales. Ver los bichos debajo del agua. Creo que eso hace que mi pega sea distinta. Si bien la gran parte del trabajo hoy día es detrás del computador, creo que me refresca
el meterme al agua, mojar las escamas, digo yo. Mm. Y de hecho lo necesito de vez en cuando. Ahora, de hecho, la semana pasada estaba tratando de pegarme una arrancada a bucear con el equipo de buzos de Capital Azul, que necesito... Está ahí como en la zona. Sí. ¿Cachai? Justo conecta con la pregunta que te quería hacer yo. Que es que... mira la bola. Cacha la bola. Agárrate la mesa. Hace poco estaba viendo un episodio de Joe Rogan, del pelado que te estaba comentando, y estaba hablando con la Michelle Thaler, que es una astrofísica. Estaban hablando como del fenómeno de quantum entanglement, de que ellos creen que las partículas del universo en realidad están todas conectadas entre sí. ¿Vale? Esa es la parte más física, científica, teórica. Pero he ido encontrando evidencia de experiencias y vivencias, valga la redundancia, de personas que han percibido estados cercanos a eso sin necesariamente entender la ciencia por detrás. Me explico. García Huidobro, el tipo que llegó al Everest, ¿Sí? Chileno, estaba en un podcast con Eduardo Gomien, mi amigo, y en una parte del podcast le cuenta que, o Eduardo le pregunta como, bueno, ¿qué pasa cuando el ser humano como que se queda sin energía y estáis tratando de alcanzar una cosa que es casi imposible y de alguna manera lo lográis? ¿Cachai? Y este gallo le explica que de repente el ser humano en ciertas situaciones como que se corre el velo de lo que es posible, se conecta con la realidad y es capaz de extraer la energía de la realidad porque se funde con ella. ¿Cachai? Y por eso hay personas que logran cosas que tú las miráis y como que no eran posibles físicamente. ¿Cachai? Un amigo que vive en Puerto Vara una vez me comentó que, esta otra historia, me comentó que el tipo entra en un estado contemplativo cuando está en la naturaleza y también siente una cosa similar, que como que se conecta a una matriz, a una fuente. ¿Cachai? Tampoco lo describe tan bien, pero está ahí. Es como algo que ya es medio repetitivo y lo he ido escuchando. Entonces la pregunta que te quería hacer yo es, cuando tú estás buceando, ¿hay sentido o hay estado en un estado en que te sentís parte de tu entorno y estás conectado con esa energía? Es que a mí, yo meto la cabeza debajo del agua y me voy de este planeta Tierra en el fondo, el mundo terrestre. Y me sumerjo en lugares que muchas veces me da miedo porque están muy lejos. Pero uno mete la cabeza debajo del agua y es, para mí, yo, o sea, me fundo en ese ecosistema, ¿cierto? En los bichos, en las maravillas que uno ve, y la verdad es que es mi escape 100%. Y cuando vuelvo a este mundo, de vuelta le llamo yo, y lo describo de esa manera, estoy renovado. Me di una vuelta por mi mundo, que me hace, es lo que me hace mantenerme, en cierta manera, poder hacer todo lo que uno hace, con energía. Es como tu gimnasio, es como tu, Sí. tu zona. Sí. Pero ¿no te ha pasado, por ejemplo, tú has estado cerca de las focas leopardo, que conversábamos antes de hacer el podcast, diciendo, bueno, la foca leopardo, para la gente que no cacha lo que es eso, bueno, compadre, esa weá te pesca y te hace pebre. Sí. Y te haces un sushi. Sí. y el que se hace el sushi a la foca leopardo es una orca, que también ha estado cerca. Sí. Las reinas del océano le pusiste, ¿no? Sí. Entonces, ¿te ha pasado que, por ejemplo, hayas estado cerca de estos animales y tú decís como, bueno, hay una energía común presente que está ahí, que de repente, claro, todo está en armonía, pero de repente te puedes convertir en la presa, pero llevándote al caso de lo que te estaba contando antes, que es como, bueno, estoy en un lugar en donde, que no sé si es consciente o no, porque creo que todavía no me pasa, en que está todo conectado y como que está ahí conectado a una matriz o a una fuente. Mira, cuando uno ve una orca grande salir al lado tuyo y respira, y la ves y es el macho de la manada y tiene una aleta dorsal gigante, uno dice, wow. Solamente al escuchar su soplido, uno siente esa presencia, esa energía.
no fue tan así con la foca leopardo porque estaba durmiendo cuando nosotros nos acercamos. Ese video de YouTube que dura como 47 segundos. Sí. Como en la raja. Sí, está bueno. Está bueno, ¿no? Estábamos al lado, de aquí a ti. Y hay animales que te dan ese momento, esa presencia. ¿Cachai? Onda, una ballena azul gigante, son enormes y nosotros somos tan chicos. Claro, son como cosas majestuosas que te Sí. hacen que hacen que tu ego como que desaparezca, ¿no? Exacto. Y tú decís que no te queda más que agradecer de tener la oportunidad de estar ahí en ese momento, ver este animal majestuoso, gigante y volverte a claro, lo que tú dices, ese ego que uno se cree ser humano en la especie superior de esta... Claro, y como que yo me las sé y les pueden venir a enseñar yo a los animales cómo hay que hacer las cosas. Sí, y estos animales que están ahí hace milenios, como el millones de años. tiburón de Groenlandia. Como el tiburón de Groenlandia. Bueno, esos tiburones, ¿cuántos años andan por ahí? ¿Como 400? Sí, 500 creo. Creo 400. Sigue vivo. Sí. No es como que llevan 400 años en la Tierra, no. Compadre nació hace 400 años Sí, y está sí, ahí sí. dando vueltas. Sí. De hecho, leí ayer que en una expedición al océano profundo, lo que hablábamos hoy día en la mañana, sacaron una almeja que es el ser vivo, que es ser vivo animal, porque los árboles tienen mucho más años, pero el ser vivo más longevo que se ha logrado muestrear. Claro. Que era una almeja que tenía 570 años. Una almeja. La almeja es como... No, un poquito después de la época de Colón. Pero está ahí, po, Sí, ahí en la pitilla. Sí. Ya. Volvamos atrás. ¿Cómo Rodrigo pasa de una imprenta al buceo, weón? La gente va a quedar loca con esta parte. Sí. Gracias a la imprenta. Cuento súper corto, porque la historia es... Te la puedo alargar. Verano, ¿sí? Fin de semana de verano, nos íbamos a la playa con mis amigos y estaba con un grupo de amigos y me dicen en la típica conversa en la parrilla, acá abajo hay un centro buceo y uno puede bucear sin hacer un curso. Yo no te puedo. Mi sueño de la vida desde cuando era así de chico y veía Jacques Cousteau todos los fines de semana. Yo quiero hacer eso. Ahí está la revelación máxima del episodio. Jacques Cousteau es el patrón tuyo. Sí, por eso el gorrito rojo. Y fui, buceé, ¿sí? Vi una jaiba, pero quedé loco. Yeah. Y por esas cosas de la vida, que yo creo que me cuesta pensar que sean coincidencias, 2 semanas después voy a otra playa, casa de un amigo, misma conversa, yo estaba en la nube del buceo, y me dicen, oye, acá abajo también se puede hacer eso. Yo necesito hacerlo de nuevo. Y me llevaron a un barco hundido en Quintay. Hecho. Y ahí salí vuelto loco. Y le dije al dueño del centro buceo, mándame a hacer todo lo que necesites de imprenta y págame todo con buceo. Y de repente era instructor. Pero ya teníais la imprenta. Sí. ¿Y ese negocio cómo parte? Una propuesta de mi hermano, que tiene 1 año menos que yo. Yeah. Yo tenía un proyecto. Mi viejo antes tenía una imprenta, clásica imprenta de libros, revistas, imprenta grande. Offset. Y yo le había propuesto a mi viejo un negocio de una imprenta boutique. Claro. ¿Ya? Como para hacer pequeñas cantidades. Y en digital. Y en su momento no había lucas para invertir en eso. Y mi hermano me dice, oye, yo me consigo financiamiento. Echemos a andar tu negocio de la imprenta, está buena la idea. Y así lo hicimos, partimos ahí. Y armamos la imprenta. Estuvimos, no recuerdo cuántos años, pero de haber trabajado unos 6 años por lo menos en la imprenta. Y cuando decidí, o sea, de a poco me fui metiendo en el buceo más y más y más y más. Y en algún momento era instructor. ¿Ya habéis hecho las como certificaciones? Sí, todas.
todas con canje. No lo vi venir. Y de repente era instructor. Y empecé como que te subiste en esa pista y cuando te queríais bajar ibais demasiado adelante. Sí, más o menos sí. Ya, eso. Y me pasaba que el mundo de la pyme, la imprenta me tenía medio aburrido, desencantado más bien. Y probablemente después te diste cuenta que no era tu hábitat. Claro, en el viaje me di cuenta que en el buceo debajo del agua yo estaba... Esa era la zona. Claro. Y en algún momento era instructor y armé un centro de buceo para niños en Mall Sport. ¿Cacha? Y me fue bastante bien la primera temporada. Y ahí tomé la decisión de salirme de la imprenta. Porque si seguía trabajando mitad del tiempo o en horario oficina en la imprenta y después de la oficina en el buceo, esto nunca iba a funcionar como yo quería que funcionara. Y ahí me salgo de la imprenta y me dediqué 100% al buceo. ¿Y qué armaste la primera vez que dijiste, ya, sabes que me tiro con todo esto? Ese salto al vacío fue... ¿Qué hiciste? Empecé a promocionar cursos de buceo por Instagram, por Facebook, y arrendaba todos los equipos y hacía los cursos. Y lo que me interesaba a mí era hacer un curso de buena calidad, en el fondo. Claro. Y... ¿Pero lo usaste como un medio como para seguir explorando el océano? ¿O también dijiste, oye, sabéis que esta cuestión va a ser mi estilo de vida? Yo perfectamente puedo financiarme con los cursos para seguir buceando. Eso. Y tratar de estar como todo el día en esto, ¿cachai? Justamente eso era. Yeah. Justamente eso era. Y ojalá que me diera para vivir. Yo estaba recién casado, no sé cómo me aguantaron, pero tuve suerte. ¿De amor? Sí. Definitivamente sí. Y de repente, bueno, armo el centro de buceo para los niños y era como esa manera de poder estar buceando fuera de Santiago, viajando, explorando. Pero en ese momento era para mí, era la costa central, ¿cachai? Quintay, Algarrobo. Yo iba como a playas de la zona central, de la quinta región, y ahí hacía los cursos, le compraba la operación a un centro de buceo y yo llevaba a mis alumnos y hacía la pega, ¿cachai? Y al poco tiempo me di cuenta que arrendando equipos no me convenía, que me convenía comprar los equipos y comprar los equipos. Y de a poco fui armándome y armando una cartera de clientes bien interesante, buena, con clientes buenos, gente que valoraba el curso que era de buena calidad en el y además fondo. partía, me imagino, en una zona como de estoy aprendiendo y después pasaba una cuestión así como que si queríais profundizar y profundizar y profundizar, como que teníais ese camino trazado para llegar a ser, no sé cómo se llama, pero quizá un instructor PADI, algo así como... Sí, es que es todo un modelo de negocio. Entonces hay un modelo de negocio con una carrera como de curricular en el fondo. Y tú te vas certificando y clásico uno parte por el Open Water y después el Advanced, después el Rescue y después si querís traje seco, fotografía submarina y te vas especializando, o si te querís por el lado profesional. Y hay un mundo de posibilidades ahí adentro. Exacto. Como para seguir. Sí. Y el mundo está cubierto por un 70% de agua, entonces donde hay agua se puede bucear. Sí, y en este periodo que fuiste desarrollando este negocio para sostenerte y para seguir explorando como las playas que a ti te gustaban, ¿en qué momento diste como con antes de Capital Azul, cuál era? Buceando Chile. Buceando Chile, ¿diste con esa primero? Sí. ¿Cómo nace ese proyecto? Cuando empiezo a hacer los cursos de buceo, ¿Sí? Armé Scuba Kids, que era este centro de buceo para los niños, y en paralelo prácticamente armé Buceando Chile, por un proyecto de la universidad de mi hermano, el mismo socio de la imprenta. El hermano apañador, bueno, sí, y a todas. Sí. Raja. Sí. Armó esta idea, tenía que hacer un trabajo para la universidad, y me llega y me dice una página de Facebook, de negocio. Me dice, oye, tú estás partiendo con tus cursos de buceo, armemos un Facebook de Buceando Chile, le ponemos un nombre. ¿Qué nombre le ponemos? Buceando Chile. Ya, listo, pongámosle Buceando Chile. Y le puse un logo y así partió. Y
Y así empezaron a llegar los clientes, campañas de Facebook Ads, campañas de Facebook, o sea, de Google Ads, perdón. Y así, un Instagram, trataba de sacar fotitos lo más bonitas posible para que la gente enganchara. Para que la gente, claro, viera el trabajo que se estaba haciendo detrás y todo Sí. el cuento. Estaba hablando de una época que no necesariamente estaba todo está todo conectado y todo tan como fácil como ahora, ¿no? No tan, o sea, no es tan antiguo, pero el 2004 creo, 2006, por ahí. Por ahí, ya ni me acuerdo, pero sí, 2006. ¿Y cuál era el como propósito que estaban persiguiendo con esto? Mira, más que nada yo veía hartas oportunidades de negocio con el buceo. El buceo ya súper creciendo, fuerte. La estadística era súper buena. Había un mercado potencial bastante importante que va asociado un poco también al crecimiento del Producto Interno Bruto, por la forma en que está la estadística armada en PADI, ¿cachai? Que son los que te dicen, oye, este es el modelo de negocio, estos son los datos, este es el mercado potencial, te arman, te ponen toda la info ahí. Claro. Entonces... Porque tú no tenés que reinventar el negocio, sino que tenés exacto, había que hacer... amoldar el negocio a tu contexto local. Justo, ponerle tu sello. Claro. Y amoldarlo a tu contexto. Entonces yo decía, aquí se puede hacer un negocio bueno. Y en Chile la gente... pasa que mucha gente no sabe lo que hay abajo, en Chile. ¿Abajo te referís como al fondo marino? Debajo del agua, sí. Claro. Sí. Y hay mucho desconocimiento, pero la gente que sabe de buceo o sea, y que conocen Chile o descubren Chile, quedan enamorados. Esto es un tesoro. Los secretos del fondo. Es un verdadero tesoro lo que tenemos. O sea, los ecosistemas de bosques de algas que tenemos nosotros son realmente, o sea, una maravilla. Y no es el coral que se está muriendo allá en Bahamas, por ejemplo. Y los corales son bonitos, no te discuto eso, pero estas formaciones rocosas con bosques de algas y todo eso son paisajes que la gente no se los imagina. Entonces yo veía como mucho potencial y ahí decidí meterme de cabeza porque creía que había una buena oportunidad para hacer un negocio entretenido, diferente, relacionado con turismo también, que me gusta. En mi familia como que indirectamente siempre estuvieron medio relacionados con turismo y apostarle al todo o nada nomás. ¿Y en qué momento como que vaya haciendo crecer esto y conectáis con Capital Azul? Que yo, aunque loco cuando me vi todos los videos, pues, sí. Los vi todos. No, bueno. Está bueno. Dais con este concepto de crear refugios marinos, pero no de la nada, sino que esta cuestión tiene como una lógica muy potente de encontrar un problema y además trabajar con las mismas comunidades para crear un lenguaje común, que es lo que conversábamos antes, ¿cierto? Y resolverlo. Y ver los resultados, además. No es como, oye, no, esta cuestión la vamos a ver en 50 años más. No, la gente vio los resultados y dice, oye, chuta, esta cuestión funciona, deberíamos seguir implementándola. Sí. Capital Azul apareció... A ver, en Buceando Chile siempre traté de estar vinculado a la investigación en cierta manera. La ciencia siempre me ha llamado harto la atención. Y siempre traté de tener un cierto vínculo con investigadores. De a poco fui conociendo gente de ese mundillo. Y entonces Buceando Chile siempre tuvo como una cierta conexión con la conservación. Okay. Y trataba de tener un sello en ese sentido. Los cursos los terminábamos con una mini limpieza de playa. Yeah. Entonces era como que al principio eran 45 minutos de limpieza de playa. Y la gente no se quería salir de la limpieza de playa porque decían, pero si hay todavía mucha basura. Sí, podemos estar limpiando toda la vida. Si el objetivo era que vieras que hay mucha más basura de la que nosotros creemos. Claro. Entonces tenía este vínculo con la conservación y cuando nace Capital Azul me llaman
una persona que me conocía, que era la que estaba a cargo del proceso de selección del director ejecutivo. Y me dice, oye, me gusta lo que estáis haciendo con Buceando Chile, hay una pega como bien relacionada con la ciencia, interesante, y está este proyecto, Capital Azul, y yo me encantó el proyecto, lo amé desde el minuto 1, pero yo estaba metido en otros proyectos en ese momento y les dije que me sentía súper honrado que les gustara el trabajo que estábamos haciendo y que si les gustaba el trabajo que estábamos haciendo, que deberían contactar a Benja Lagos, que era mi partner en ese momento y había pasado a ser como medio socio mío. Y que si les gustaba la pega que hacíamos, que llamaran al Benja y que el Benja era la persona indicada. Yo estaba seguro para dar ese punch inicial con Capital Azul. Y este Capital Azul, para gente que no tiene el contexto de esto y que no se ha visto todos los videos como los vi, como un viciado, ¿quién lo crea? ¿Y qué observa esa persona cuando lo crea? Sí, nace de un proyecto Fondesit de Stefan Helsich. Que, ¿Él es un profe? Sí, es profe de la Católica. Hoy día creo que hoy día es el director del Instituto Milenios Secos de Socioecología Costera. Él arma esta figura de refugios marinos en torno, un poco inspirado con un área marina protegida que hay en Las Cruces, en la Estación Costera de Investigaciones Marinas de la Universidad Católica. Okay. Hay una pequeña área marina protegida de poco más de 15 hectáreas, ahí mismo. Y esa área se ha venido monitoreando por 40 años. Cacha. Entonces hay resultados de cómo la no intervención humana hace que los ecosistemas se restauren, se regeneren y generando beneficios productivos. Entonces, tomando eso como punto, como grupo control en el fondo, claro. Viene con la idea a El Quisco, si no me equivoco, después a Maitencillo, y ahí en Maitencillo, Miguel, el presidente del sindicato de pescadores en ese momento, fue como el gran, el mensajero en el fondo, y conectó con las caletas vecinas, esto trabajando con el Benja en ese momento todavía, y convencieron ahí de a poco a Zapallar, a Ventanas, Cachagua. Pero el problema era principalmente que me gustaría que profundizáramos acá, ¿cachai? Como se dieron cuenta que las mismas personas que se habían dedicado a la pesca artesanal por mucho tiempo habían agotado el recurso porque no tenían una manera quizás de medir cuánto recurso había disponible, no entendían quizás la manera en que se regenera el recurso. Como, ¿qué fue lo que fueron viendo y cómo se aproximaron a eso para crear este lenguaje común que habíamos conversado? Sí, ¿cachai? ahí un poco lo que pasa con lo que ha ido pasando con el sistema de áreas de manejo es que las cuotas de captura de recursos de lapa, loco y erizo, esos son los sistema de manejo clásicos. Para la gente que no entiende el término, es la zona en donde se puede extraer. Son campos marinos. Okay. ¿Ya? Son concesiones marítimas donde los pescadores, los sindicatos de pescadores pueden sacar determinados recursos. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el sistema de áreas de manejo? Que de un tiempo a esta parte lleva 35 años el sistema implementándose en Chile. Las áreas de manejo, si bien salvaron las pesquerías, porque estaban agotados los locos, la fiebre del loco, ¿cierto? Los erizos estaban agotados, las machas prácticamente agotadas, siguen agotadas. Las áreas de manejo, al establecer estos derechos de explotación, ¿cierto? Salvan las pesquerías y los pescadores se tuvieron que organizar para sacarlo. Y la autoridad les entregaba cuotas. Y lo que ha pasado es que nunca se han logrado recuperar esas cuotas. En las áreas, bueno, hay algunas más productivas que otras, pero las cuotas nunca han logrado así como... tirar para arriba de nuevo. Claro, rebotar. Y entonces cuando Stefan va a los sindicatos de pescadores y les muestra los datos del área de la Estación Costera La Católica, dicen, wow, o sea, esto en verdad puede explotar en bichos, básicamente. Claro, o sea, básicamente lo que Stefan les dijo es como, si nosotros tomamos un área dentro de estas... pedacito. Claro, que en este caso son las 15 hectáreas. Exacto. Y las
no tocamos por varios años, Ujú. de repente se van a dar cuenta que las zonas alrededor van a volver a florecer incluso con recursos y la actividad económica se va a ver beneficiada. Pero no hay que tocar esa zona. Y eso Exacto. es lo que se crea como un refugio marino. Refugio marino, sí. Ok. Y parte con un acuerdo un acuerdo de colaboración con los sindicatos a 5 años. Y nosotros, 5 años, igual es harto tiempo pedirle a una organización de pescadores artesanales que tienen que parar la olla. Claro, que viven del día a día, pues se Sí, levantan po. en la mañana a pescar. Exacto. Que dejen de pescar en un pedazo de mar que ellos tienen destinado a explotar. Claro. Pero nos pasó que al año 5, ponle, empezamos, justo al año 5, empezamos a ver Como cambio. cambio significativo, Claro. clásico. Y este es como el ejemplo que tenemos con Maitencillo, que nos entregaron un pedazo casi de playa, ¿ya? Con 4 piedras, fondo de arena, poco profundo. No había mucho, la verdad, para ser bien honesto. Y decidieron cerrar ese pedazo. Pero que antes era muy productivo. O sea, en algún minuto fue muy productivo. En algún momento fue muy productivo. Claro, no era como, para que la gente entienda, no era como les pasaron la piedra que en verdad nunca produjo nada y era, no. era imposible realizar un experimento real ahí, sino que... Exacto. Era un lugar que había sido muy productivo y que hoy día ya no tenía nada. Ok. Y al año 5, yo llegué justo al año 5. Cacha. Y me meto a bucear. El primer lugar al que fui a bucear de los refugios marinos fue a ir a mirar qué pasó. Pues. Exacto, y sacar unas fotitos para ver qué pasaba. Y me encontré con rumas de locos. Rumas significa que es como ser locos amontonados pegados en la... Amontonados. Montones de locos. Y... no sé, eran sí, bueno, 500 locos juntos. ¿Cachai? Yo nunca había visto tantos locos juntos. Y... de hecho, nunca había tenido la oportunidad de bucear en un área de manejo. Me daba mucha curiosidad, hacía mucho tiempo. Y me meto y veo estos locos y yo, wow, impresionante. Y empecé a hablar con el equipo de monitoreo de biodiversidad de Capital Azul y me explicaban que lo que había pasado ahí era que habían vuelto los piures. Y los piures son el alimento favorito del loco. Y los locos empezaron a llegar en masa y hoy día, esto es una conversa de diciembre del año pasado, con el Sindicato de Pescadores de Maitencillo, me dicen, hoy día, de partida, los viejos ponen el bote en el límite del refugio marino y antes tenían que ir a navegar al sur a sacar los locos al otro lado del área de manejo, ahora los sacan ahí mismo en la caleta y sacan locos que son mucho más grandes y en abundancia sacan la cuota en, no sé, un día, en 2 días, ahí mismo. O sea, además como que les da la cuota, para ver si lo digo bien, les da la cuota sin tocar lo mismo que hace que les dé la cuota. Sí, exacto. Bueno. Y además, y esto me lo dicen ellos mismos, los locos que sacan ahí en el límite del refugio marino los venden 20 lucas más caro que los locos de talla mínima, que son los que venden siempre, que son los de 10 centímetros. Claro. Estos son locos del porte de mi mano. Son gigantes. Entonces, y están tan guatones porque tienen mucho alimento. Entonces, hoy día... Y esto es porque, perdón... Dale. Y esto es porque, en el fondo, ya esa área que definieron como refugio marino, trajo hablemos de el insumo madre, que se trae a la siguiente especie, que trae a la siguiente, y es como un efecto en cadena, que de repente porque habilitaste un lugar donde justo necesitas, es como, no sé, el ejemplo que voy a poner, como que el fitoplancton se dé de nuevo, pero en masa en un lugar en específico, y este bueno, creo que es como la base de la cadena alimenticia, ¿cachai? Y todo florece alrededor de eso. Eso es. Yeah. Eso es. Y la biodiversidad se ha ido recuperando, y hoy día los datos que tenemos de monitoreo después de 10 años de refugio marino en Maitencillo son una locura. O sea, son de partida de que las poblaciones de locos explotaron. Las de Piure, la cobertura de Piure, el otro día había el número, se ha multiplicado por 6 veces en 10 años. Las poblaciones de peces de roca también, los peces de roca están súper amenazados y están ahí
Y una cosa que es un dato que no es menor, los peces viven en lugares, tienen un sector del fondo del mar donde ellos habitan, y esa es su casa. Entonces, cuando los peces, y esto nosotros lo estamos estudiando, ¿no tienen ese no lugar? tienen amenazas, Okay. no aparece el buzo con el arpón y que lo está correteando, el pez se queda tranquilo y tú puedes bucear y tenerlo cerquita porque no se siente amenazado. Claro. Y como no se siente amenazado, hay más peces que llegan a vivir a ese lugar. Y se reproducen ahí y empieza el efecto como del loco con el piure, pero ahí. Sí. Y así vuelve la biodiversidad. A nosotros lo que nos interesa es la biodiversidad, no la pesquería. La pesquería es un rebote, o sea, es un side effect. Okay. Y ese modelo inicial como que entiendo lo implementaron en Maitencillo, ¿cómo lográis empezar a escalar eso? Porque si es que lo entendí bien cuando hice la investigación, como que crearon un lenguaje común con la gente entendió qué es lo que tenía que hacer, y además no necesitáis de terceros para cuidar esa zona, porque la misma gente cuida la zona, ¿cachai? Sí. Y eso es súper escalable, en el fondo eso lo podía hacer en Maitencillo, más al norte, más al sur, bueno, en Magallanes, en donde sea. Po. ¿Cómo partió este...? Partió con este mensajero, Okay. con Miguel. Miguel, que es un par, es un pescador. Y él va y le dice algo, le cuenta la historia de Stefan a los otros sindicatos de pescadores, y a los pescadores le hace sentido. Si ellos lo ven, ellos ven el problema en el fondo. Y cuando les proponen esto, y esto es voluntario, si queréis lo así, si queréis no lo así, Claro. te ponen una camarita de vigilancia, entonces podemos empezar a vigilar, y así parte. Y fue una bola de nieve. Yo creo que la gran virtud de cómo comienza esto es que nosotros le llamamos que es conservación liderada por las comunidades. Cacha, eso es lo que entretenido, sí. Entonces, las propias comunidades empiezan a tomar decisiones de conservación sobre estos territorios que ellos tienen la potestad de gestionarlos, ¿cierto? Y que no depende de que tú vuelvas y estés controlando eventualmente, te invento. Cuando el modelo funciona a escala, 1000 lugares en simultáneo porque no se puede. No, pues no se puede. Y cada sindicato va a querer preservar algo diferente, no necesariamente. Algunos van a querer recuperar una pesquería, otros van a querer resguardar los bosques de algas, otros van a querer recuperar los peces de roca, por ejemplo, y así. Entonces, la gracia de esta figura es que es muy flexible, muy flexible. Se adapta al contexto local de donde se implementa el refugio marino, en el fondo. 100%, sí. Y ahí, ¿cuál era la meta o cómo te tocó a ti el desafío de ahí en adelante? ¿Cachai? Como que se estableció este primer refugio que después que tú llegaste al año 5 y viste los resultados y después era como, ya, Rodrigo, puta, ¿qué hacemos? Hay que escalar esto, como, ¿para dónde va el...? Sí, ahí cuando yo llegué en el año 5, cuando fallece el Benja, agarramos un grant, que es un financiamiento de BHP Foundation, que el objetivo era robustecer el área, la red de refugios marinos, que eran estos 5, y eventualmente en el año 6, ojalá que pudiera estar en la ley, Okay. ya como figura, como política pública. Y hicimos una jugada maestra que justo se llama a discusión una modificación a la ley de pesca, que le llaman la ley bentónica, que es la que en el fondo abarca a todo el mundo la pesca artesanal. Y nosotros dijimos, esta es nuestra oportunidad. Llamamos a los diputados y a los senadores de la Comisión de Pesca y los invitamos a conocer el programa de refugios marinos contado por los pescadores. Con los resultados ya ahí, po. Más o menos palpables, pero los políticos no iban a ver debajo del agua lo que había, pero sí podían
ser testigos de la historia que contaban los pescadores. Claro. Porque al poco tiempo, ya parten estos refugios, y yo siempre digo, partimos cuidando bichos, pero por ejemplo, el presidente del sindicato de Zapallar dice, ¿y qué pasa si invitamos a estudiantes de los colegios? Y yo les hago una charla. Hagámoslo, po. Yo te traigo material, te traigo fichitas de PS, y así empezamos. Y hoy día, no sé, el otro día fuimos a Ancud con él, y me decía, él me decía, deben haber ido unos 5.000 niños a la caleta de pescadores de Zapallar a aprender sobre los ecosistemas. Y esos 5.000 niños ahora saben, po. Saben. Ese es como el cambio de chip. Sí. Es como, ahora saben que esto estaba en un estado A, lo trabajamos, nos dimos cuenta que había un problema y ahora está en un estado B y esta cosa se sostiene, funciona, hay que cuidarla. Sí, y así en paralelo surgen emprendimientos de turismo. El paseo en bote al refugio marino, el paseo en bote a la isla de los pingüinos, que eso ya existía antes, pero ahora lo pasan por el refugio marino y cuentan esta historia de conservación liderada por el propio sindicato de pescadores y empieza a generarse oportunidades de negocio también. Un centro buceo, en Zapallar se instala un centro buceo y tú vas y preguntas por el buceo en el refugio marino y es una locura. O sea, los propios guías de pesca me dicen, los guías de buceo me dicen, olvídate cómo ha cambiado esto en 6 años. Hoy día, la gente está mucho más interesada, quiere aprender, quiere profundizar. Sí, y ellos mismos son quienes ayudan a la vigilancia, a vigilar el área. Claro, como que se corre la voz de que, oye, lo vimos así, está así. Sí. Y no necesariamente tenés que ya tener la cámara porque el modelo se sustenta solo, po. La cámara igual la hay que poner, pero el modelo funciona mucho en base a la concientización de la gente, pero no es por amor al arte, sino porque hay resultados tangibles de esto, po. Hace sentido. Hace sentido. Sí. Y hoy día, ¿cuántos refugios marinos tiene Capital Azul? Tenemos 6 operativos, 5 en la región de Valparaíso, 1 en Los Ríos, y ahora en septiembre estamos partiendo en Ancud un programa que se llama la Escuela de Refugios Marinos. Y lo que busca es escalar el modelo a través de una transferencia de aprendizaje. Esta escuela, nosotros hicimos un material pedagógico para enseñarle, nosotros le llamamos al ecosistema que vive en torno a la pesca artesanal, que es el Sindicato de Pescadores Artesanales, las ONG locales, la municipalidad, el gobierno regional, Cernapesca eventualmente también, y las consultoras de área de manejo, que son las que hacen los planes de seguimiento. Entonces, está todo este ecosistema articulado en el fondo, que es súper importante para bajar el riesgo de implementación, para que el modelo de refugios marinos sea sostenible en el tiempo y el modelo de negocio que viene atrás, así como te hablábamos del modelo de negocio de PADI, nosotros estamos también implementando, o sea, diseñando un modelo de negocio para esto, para que ese modelo de negocio sea escalable, en el fondo. Y las organizaciones, los diferentes sindicatos puedan implementar sus propios refugios marinos y así hacer que la figura de refugio marino pueda llegar, ojalá, a todas las regiones del país lo más rápido posible para poder recuperar los ecosistemas. Si yo te pasara como una varita mágica, ¿cuál sería como el deseo así como más bacán que te imagináis en, no sé, en un periodo de tiempo y cantidad de refugios marinos, como el nivel de cobertura, ¿cachai? ¿Cómo sería eso? El sueño... Que yo soy súper ambicioso. Está bien, ¿no? De eso se trata. No, yo siempre he soñado con 700 refugios marinos, uno en cada área de manejo. Eso es lo que yo digo. Y eso como para que la gente dimensione. O sea, ya, este minuto, bueno, Chile tiene como 4.300 kilómetros de norte a sur, una cosa así. De norte a sur, sí. Costa de tener más. Más de 100.000, sí. ¿Cómo se ve eso a lo largo de... ¿Te lo has imaginado? Es como... Sí, así... A ver, he sacado el cálculo a las hectáreas y todo. No mueve mucho la aguja en términos de porcentajes de conservación. Pero de 6, 5 que tenía día 700 es un salto así, pero
No, enorme. Cohete. Sí, pero eso no puede ser gestionado por Capital Azul, eso no me da, pero la ambición es que la política pública sea que la gente la vea como una verdadera oportunidad. Claro, para nosotros es generar cambios sociales, básicamente. Interesante, bueno, como llegar imagínate, llegáis a una caleta y tenéis zonas abundantes en recursos en todas partes, ¿cachai? 700 zonas que no sabemos si es que ya no son abundantes, pero que con el modelo te garantiza que sí o sí va a tener loco de nuevo, macha o no sé qué sea en Ancud, pero... Y es un modelo loco en cantidad. El 90% de los locos que se sacan en Chile se sacan en Ancud. 90. Es harto. Sí. Eso me dijo la Muni de Ancud. Yo me quedé con ese dato. No sé si sea así, pero ponle que sea el 60. Sigue siendo mucho. Entonces, por eso estamos partiendo en Ancud, porque estratégicamente es una comuna muy, muy power para la pesca artesanal en sí, para los sindicatos de pescadores, no solamente de ahí, sino que son un ejemplo en todo Chile. O sea, tú decís, por ejemplo, Rodrigo, que si es que este modelo logra escalar a las 700 refugios marinos, tú eventualmente podrías viajar a cualquier caleta de Chile y tenéis como, estoy soñándola, un centro de buceo, turismo ahí, gastronomía local incluso más enriquecida porque hay abundancia de recursos, valga la redundancia, abundancia de recursos, como que todo un ecosistema. Que ojalá un programa de educación ambiental. Claro, y que incluso la gente aprenda más de esto y permeen estas buenas prácticas como tierra adentro, ¿se podría decir? Sí, pues. Sí. Ese es como el sueño. Sí. Ese es. ¿Tú crees que es lograble en algún periodo de tiempo razonable? Así como... Mira, yo el otro día lo puse en una presentación. Yo creo que en 10 años más podríamos tener unos 35 refugios marinos. Eso es lo que yo creo. 35. Hoy día, la verdad es que nos llaman sindicatos de pescadores de todo Chile que quieren refugios marinos. El problema nuestro no es... por eso ideamos la escuela, porque nosotros no tenemos recursos ni capacidad de equipo. Claro, como decir, ya nos vamos a explicar en todo Chile. Exacto, no. Todavía no. Y además nos pasa que también es algo que es una discusión que tenemos como a nivel con el directorio, que la plata que llega a Capital Azul a través de donaciones debe llegar a los verdaderos beneficiarios y no a pagar un equipo de profesionales que... O sea, buena onda, le damos valor al programa y lo llevamos y lo escalamos y todo eso. Pero las lucas deben enfocarse en lo que verdaderamente deben ir, que es al programa propiamente tal. Y nosotros por eso tomamos la decisión de hacer la Escuela de Refugios Marinos porque es costo eficiente. Podemos llegar a más organizaciones, a más regiones, pero sin necesariamente hacer crecer a Capital Azul, sino que dejamos la capacidad instalada a nivel local, enseñándole a las ONG, a las MUNI, a los sindicatos y así. Sí, como que el cuello de botella no sea Capitán Azul, sino que hay que encontrar una manera que esta cuestión como que escale, autogestionada por la misma gente que está ahí, que sea capaz de valga la redundancia, instalar esa capacidad que ya tenías instalada tú. Exacto. Eso. Vámonos a la aventura. Vamos. Bueno, me mandaste un mapa hoy día en la mañana de todas las zonas que hay buceado en Chile y me hiciste una pregunta muy buena que es como, bueno, Gonzalo, ¿cuántas islas crees que hay en Chile? Bueno, y no tenía idea, pues fui, lo googleé, ahora se lo pregunté a la IA, a Gemini. 43.000 y tantas islas y tú me dijiste, bueno, hay como 10.000 que no tienen nombre. Sí. Bueno, ¿qué hay ahí? ¿Cuáles han sido las aventuras más entretenidas que te han mandado? Hay una isla que es el archipiélago Madre de Dios. Sí. Bueno, yo lo googleé nomás y bueno, parecía Jurassic Park versión Patagonia. Sí. ¿Qué hay ahí, bueno? Es un lugar mágico. Es bien loco. Yo llegué a esa isla por mi hermano, po. ¿Cachas de hermano? Sí. Omnipresente. Sí. Me llama un día, te voy a contar la anécdota porque es divertido. Yo nunca había ido a una expedición científica ni nada. Para mí el buceo en Chile llegaba hasta Puerto Montt, no te miento.
Y un día me llama mi hermano, y el Nico, y me dice, oye, ¿viste el post en Facebook de la Fundación Winay? Del Winay, el centro En Comau, ecológico. en el fiordo Comau. Yo, no, ¿qué es Winay? No, un centro científico muy bacán, no sé qué. Y Eso literal, si lo googlean en este minuto, que la gente que está escuchando, bueno, como literal parece Jurassic Park, como el centro de investigación de Jurassic Park que está acá en Chile, bueno. sí, sí, Y nadie lo conoce, una nadie. cuestión así que es como, ha pasado muy piola. Sí, y ya es a nivel mundial. Y están buscando buzos voluntarios para ir a una expedición al archipiélago Madre de Dios. Yo, estáis loco. ¿Qué es la isla Madre de Dios? Suena épico de partida, así como. Sí, suena épico. Voy a ir a conocer al creador a esta weá, po. Claro, y me dice, no, es que es la isla más épica de todas. Yo, ya, sabéis que, compadre, estoy ocupado. Hablemos de ahí. Y me dice, no, si esto está pintado para ti. Ya, a ver. ¿Tenías alguna manera de saber dónde está esta cuestión? ¿Y si había registro de fotos o lo que sea? Había muy pocas fotos, muy pocas fotos. De unos franceses que vienen. Y que son espeleólogos, porque hay un sistema de cavernas ahí que es, creo que, el más profundo del hemisferio sur. ¿Cavernas submarinas? Hay submarinas también, pero los franchutes entran por arriba, por superficie. Ok. Bueno, y cuento corto, Sí. postulé, quedé. Y partí a Madre de Dios. Y Que queda mucho más abajo que Puerto Montt, po. sí, queda como a la altura de Puerto Natales, más o menos. Pero bien. Full hacia el Pacífico. Bien hacia el océano. Sí, full hacia el Pacífico. Y ahí me tocó ir a hacer instalar un sistema de monitoreo por una mortandad masiva de corales. Yo, ingeniero comercial, compadre, no cachaba nada lo que estaba haciendo, pero ¿Te lanzaste a la aventura, po? me lancé a la aventura y encajé súper bien porque los científicos que iban se podían dedicar a hacer la ciencia y yo, como tenía mi centro buceo, me dedicaba a la operación de buceo. Entonces, ellos podían hacer su pega y yo cargaba botellas, acarreaba las botellas, cargaba Tú le ayudabas como en toda la operación. Con la operación. Claro. Y les gustó la pega que hice y por esta en un canal chiquitito, el canal Copihue, ahí en la isla, el clima, olvídate, en promedio llueven 9.000 milímetros al año, el promedio de los vientos es, creo que 80 kilómetros por hora todos los días, es una locura. O sea, de hecho hace menos frío adentro del agua que afuera, claro. ¿cachai? Y para navegar, el capitán tenía que ponerse la máscara de buceo por los granizos que llegaban en la cara y para poder ver. Nosotros con la capucha puesta porque nos pegaban los granizos en la cabeza y dolía. O sea, estamos hablando de una zona hostil. Hostil mal. Yo creo que lo más hostil que debe haber para ir a bucear, difícilmente hay algo más hostil. ¿Para ir a bucear? Sí. Y nada, pues les gustó la pega que hice y terminé yendo 6 veces a la Isla Madre de Dios. Me pegué más de 100 buceos, mucho más de 100 buceos. Cada vuelta eran 3 buceos diarios y estaba 3 semanas ahí. ¿Cuánto rato, así como para que la gente se haga una idea, estáis buceando? 1 hora cada buceo, más o menos. ¿Porque tenés que salir a rellenar la botella o sí, te da frío? No, porque se te va acabando el aire. Ya. Pero si tuviera ahí como, no sé, aire infinito, ¿podrías estar harto rato allá abajo? Como conectado, no sé, como por un... Es que esto es como ya fisiología del buceo. No podías estar buceando tanto rato porque tu cuerpo acumula nitrógeno. Ok. ¿Ya? Pues la salida tenéis que hacer ir a una cámara hiperbárica. Entonces, la botella está diseñada para no tener que hacer descompresión. Claro. Okay. Más o menos, el volumen. O sea, una vez que se te acaba la botella, sale, haz una vía natural un rato y después te puedes volver a sumergir. Sí. El intervalo de superficie que le llamamos nosotros, 1 hora en superficie, te comías un sándwich y te metías de nuevo. Ya. Para eso está diseñado el cuerpo humano, no hagan... Exacto. Sí, hasta ahí da. A la gente que le gusta hacer cosas más allá, ya saben por qué es una botella. Sí. No, y ahí, Madre de Dios, estuvo muy lindo, muy, muy lindo. Unas aventuras increíbles. ¿Qué cosa como que viste que tú decís, bueno, la gente común y corriente nunca ha visto esto en su vida? No, los corales. Como
corales de agua fría impresionantes, unos corales rojos impresionantes. ¿Qué tú decís? Weón, ¿quién hizo, diseñó, pintó esto como...? Sí, corales de todos colores, anémonas. No muchos peces, pero por ejemplo, me tocaba ver ballenas todo el rato. Era mágico. También muy buena onda porque me tocaba de repente irme en un barco de pescadores de centolla y alojaba en el camarote. Para ahí llegar allá. Sí. Yo pensé que lo veía pasar y decía, pero ¿ahí quién anda ahí? No, si hay pescadores de centolla por ahí. ¿En serio? Sí. No, si los pescadores son los verdaderos exploradores. Sí. Uno se cree explorador, pero hay viejos que están allá, viven allá. Claro. ¿Cachai? Pero me tocaron aventuras entretenidas, conocí gente increíble, científicos muy bacanes, desde geógrafos, geólogos, limnólogos. ¿Qué preguntas o qué evidencia están tratando de ir a buscar allá? Ahí, por ejemplo, en particular esa isla que es calcárea, tiene una pureza como de un 99,8% de caliza. Si no me equivoco, el pH, el agua es más ácida de lo normal, si no me equivoco. Por lo tanto, ese ecosistema es potencialmente más resiliente ante la acidificación, el proceso de acidificación de los océanos que viene producto del exceso de CO2 que hay en la atmósfera. Entonces, al haber estructuras animales con estructuras calcáreas ahí habitando y resistiendo este mayor pH. Son ecosistemas completos que se protegen frente a un océano que puede cambiar su estado. Exacto. Entonces, es como estas especies siguen siendo resilientes ante estas condiciones. Entonces, quizás los científicos lo que quieren ir a ver es como cuáles son las características del punto de vista del organismo de estos bichos, pescados, no sé cómo le decís tú, para entender si es que podéis desarrollar alguna solución que nos ayude a todos a ser más resilientes. No sé, eso. Vamos más o menos por ahí. Nosotros en particular íbamos a investigar una mortandad masiva de estos corales rojos. Okay. Que era un canal chiquitito, una cuadra, por dos cuadras. ¿Quién se da cuenta que está pasando esa cuestión? Los pescadores. En el final del mundo y cómo los pescadores le avisan, no sé, bueno, a un científico. ¿Cachai? ¿Cómo se da esa? Es improbable, no cacho la conexión, pero sí supe que en el año, por ejemplo, este banco de corales que cubría todo el fondo del canal, si no me equivoco, lo descubrieron en el año 2006. Un buzo de no sé qué. Y en el año 2009, perdón, la que descubrió este banco fue Brenny Hauserman, que era mi jefa de la Fundación Winnet. Ella lo descubrió por un dato de un buzo local, no sé qué, y en el año 2009 la llamaron, como ella había ido, a ella la llamaron y le dijeron, ¿te acordáis de los corales? Se murieron todos. Y en el año 2016 se logró conseguir financiamiento para volver y explorar y tratar de identificar las causas de esta mortandad masiva de corales. Pero 6 años después era muy difícil. Pero de todas formas, igual como que logramos llegar a una hipótesis no comprobada. No logramos comprobar el por qué, pero la teoría es que hubo una marea café, así como una tormenta perfecta de una floración de algas, que una semana, no sabemos cuánto tiempo, que no hubo viento en este lugar donde el promedio del viento es 80 kilómetros por hora, por lo tanto el agua dentro del canal no se movió. Se movió muy poco. Afloraron las algas, quizás en ese periodo que no había viento había mucho sol, afloraron algas y esa marea café mató todo. Murieron los bancos de cholgas, murieron desde los corales hasta los bancos de cholgas. ¿Y eso se regenera solo después? ¿O? Eso es lo que nosotros íbamos a tratar de entender. Lo que hicimos, instalamos placas de reclutamiento de coral y entraba de todo menos corales. Y yo iba cada 6 meses y los cambios eran impresionantes. Increíble lo dinámico que era el fondo marino. Increíble. Como que en 6 meses era otra cosa. Total. O
O sea, partimos con anémonas, después Mm. aparecieron unas esponjas, de unas algas, no sé qué, y así iba como cambiando el ecosistema completamente en 6 meses. Y yo tenía que ir cada 6 meses y le sacaba fotos a las placas de reclutamiento. Y no logramos reclutar corales. No sé si se estaba recuperando, pero sí habían poblaciones de corales en los dos extremos del canal que habían resistido a la flora, a esta mortandad masiva. ¿Cachai? Pero para que tengáis una referencia como de la cantidad, era que tú podías meter la mano en el fondo marino y agarrar el puñado de coral muerto y era todo cubierto de eso. O sea, era una cantidad impresionante. Que comúnmente no lo podéis ni mover porque no lo podéis sacar, ¿no? No, pues era puro coral molido. Claro. Y tengo las fotos de los corales saludables y los corales muertos. Wow. Increíble. ¿Y este periodo de muestreo, cuánto tiempo estuviste? Como cada 3 años. 3 años. Sí, 3 años yendo cada 6 meses. Y tú decías, bueno, ¿de qué manera me puedo quedar acá en el sur, bueno, dando vueltas? Como que, ¿cómo pensáis? Porque decía, bueno, descubrí, no sé, me siento Darwin, weón, o alguno de estos compadres, Jacques Cousteau, weón. Sí. Y seguramente era como, ya, bueno, puta, ya, estoy aquí, toda la raja, es mi Jurassic Park, ¿cómo sigo habitando este lugar? Pues te empezaste a hacer esas preguntas, como que hiciste, 100%. weón. 100%. Es que al poco tiempo, y de hecho era como una yo siempre ahí medio aguja, me salía a lo ingeniero comercial y le decía a Breni, oye Breni, nosotros deberíamos vender esta expedición. Y deberíamos, de repente yo viajaba en un barco para 20 personas. ¿Ibas solo así? Iba solo. No. Con mi uso asistente y nadie más. Entonces yo le decía, metamos gente, mostremos estas maravillas. Exacto. Y te ayuda a financiar la expedición. Y en vez de poner el medidor de corriente que es análogo que un molino que marca casi súper arcaico, ponemos medidores digitales y ponemos instrumentos más robustos, ¿cierto? Y empezamos a hacer un negocio de esta cuestión. O sea, no sé si un negocio, pero que lo hacemos sostenible, el proyecto de investigación. Y nunca me pescó mucho. Pero al poco tiempo empezaron a surgir oportunidades, como empezó a correrse la voz de que había buceo en el fin del mundo, donde yo lo ponía en mi Facebook, en mi Instagram. ¿Ya existía, por ejemplo, perdón Rodrigo, como Australis y todas estas empresas que hacen como, no hacen buceo, pero que hacen como turismo de... ayúdame si es que no me alcanza la palabra, pero ¿es turismo austral o navegación austral, digamos, en Magallanes? Y en la... No, sí existía, pero esa gente, tú vas en el Australis y te bajáis en un glaciar, te tomáis un whisky con hielo milenario y camináis un poquito y chao, ¿cachai? Claro. El buceo es mucho más de nicho, es otra cosa. Es para gente que quiere vivir la experiencia ahí. Exacto. Como ir al fin del mundo. El compadre que se quiere creer Jacques Cousteau. Exacto. En un entorno que más seguro, digamos. Como no ser Jacques Cousteau, pero casi sí, ¿cachai? Sí, 100%. Más o menos lo expliqué, ¿no? Sí. Y bueno, y de a poco empecé a ver que esto podía ser un buen negocio. Postulé unos fondos de Corfo en Magallanes para montar mi propia operación de buceo allá en Magallanes. Y empecé a hacer expediciones con un barco que era el Forrest, que era un clásico barco que hacía viajes de avistamiento de ballena y hacía viajes de safari fotográfico. Gotcha. Y los llamé, les dije, oye, ¿tenéis capacidad ociosa? Mucha capacidad ociosa. ¿Y qué pasa si hacemos algunas expediciones de buceo? Y empezamos a hacer expediciones de buceo con chilenos. Y funcionaron bacán, increíble, en verdad. Y la gente vuelta loca. No, flipaban. Es que el lugar, es todo. Es la aventura primero, estar en el fin del mundo, los bosques de algas, cuando te sumerges y ves esos bosques de algas que son una maravilla. Estas expediciones son como la que me mandaste hoy día en el video de YouTube, que el último que vi, como que literal está entre medio de los fiordos y la gente va me olvidé la palabra, el bote, el Zodiac.
El Gomón. El Gomón. Y buceáis ahí, veis como cuando como el mundo se invierte, pero estáis debajo del agua y veis como... Sí. ¿Qué es esto? Estáis como en Avatar, Sí. la versión de agua. Sí, 100%. Sí, pues. Es full así. Yeah. Y la gente no se imagina tampoco, ¿cachai? Entonces, y empezamos a hacer eso. La verdad, bueno, el Forrest dejó de operar, entonces se me empezó a hacer difícil encontrar barcos para una expedición buena, como de alto estándar. Siempre traté de apuntarle al alto estándar. Claro. Y ahí, así como en el camino, un amigo, Max Bello, que trabaja full en conservación, me llamó para que lo apoyara con una expedición para Sylvia Earle, que es como la Jacques Cousteau versión mujer, que todavía está viva. Una super mega crack. Y yo... ¿Nega chilena? Pues, no, gringa. Ya, ok. Y yo alucinando, porque ella es como la superhéroe máxima, una expedición para Sylvia Earle, y ahí me llaman para Capital Azul, por eso dije que no. Y empezamos a armar esta expedición y no resultó. La tuve que cancelar arriba del barco el 12 de marzo de 2020 por la pandemia. Y nada, pues la cancelé, pero bueno, pasó la pandemia y después me llaman, termina la pandemia y me llaman un explorador de National Geographic, filmmaker, y me pregunta, oye, tú eras el que estaba haciendo esta expedición para Sylvia Earle, la planificación está increíble. Y necesito que me hagáis una expedición así como para un señor importante. Claro, vamos a hablar de categoría de billionaires con ganas de explorar el mundo. Sí, justo. Y curiosamente tú me dijiste, no vamos a decir los nombres, pero son gente buena onda y culta, weón. Sí. Y tienen ganas de, weón, mirar más allá, son curiosos. Y aportar. Y su curiosidad naturalmente los lleva a construir cosas grandes y después quieren explorar más y seguir. Sí, justo. Así fue. Yeah. Y me llaman y me dicen, oye, ¿te podía hacer una expedición para este señor? Y yo, ya, pero no tengo un barco suficientemente rico para este señor. Te mandamos un barco. No, ni siquiera. No, al final, ¿sabéis qué? Mandamos a hacer uno. Para él era, como tú decís, estar buceando en el fin del mundo. Lo tiré en una litera, compadre. Media plaza. Con buenas sábanas, ¿sí? Y buenas toallas, buen champú, buen jabón y buena comida. Y en una de estas salidas fuimos al glaciar Santa Inés. Pero yo creo que no sé cómo será con el día del lunes, pero Nika le importó la cama. Estaba pensando en... Era el roto más feliz del mundo. Claro. ¿Cachai? Donde se levantaba en la mañana con las ballenas saltando al lado. Él se comía el pan con huevo con las ballenas saltando. Me decía... Eso no tiene precio. No tiene precio. Y en una salida fuimos al glaciar Santa Inés a bucear. Ahí como entre medio de los témpanos. No se ve mucho, pero abajo sí. Cuando uno baja, pasa la capa de agua dulce en el fondo. Y vemos la foca leopardo. Y el ¿nadando, weón? No, estaba echadita en una piedra. Ah, la del video. Esa. Ah, ya. Y este viejo, por favor, sácame una foto con la foca leopardo. Y el filmmaker de National Geographic, que estaba filmándole la expedición, me decía así como en secreto, compadre, tú puedes cobrar lo que tú quieras. Cobra lo que tú quieras por este viaje. Con esto, ya está... Esto ya hizo el viaje. Todo lo demás... La foca ahí en ese momento preciso. Sí. Le había pasado el warning como, bueno, no acercarse, no hablarle, bueno, eso te saca el brazo, te saca todo. Y te deja ahí encima de la piedra. Te juro que ni siquiera atiné porque yo nunca la había visto, ¿cachai? Yo había visto orcas ahí. De hecho, por eso habíamos ido a ese lugar. Porque había visto muchas orcas en ese canal, en ese fiordo. Y yo lo que quería era que él viera orcas. Claro.
Pero bueno, no aparecieron las orcas, pero apareció la foca leopardo. ¿Y qué te decía después el gringo? Estaba... O sea, extasiado. O sea, tuvimos que acortar la expedición 5 días por una frente mal tiempo que entró. Pero ese momento lo pagó todo. Sí, pues todo. Absolutamente todo. Y tú le preguntás hoy día y se acuerda perfectamente el momento. ¿Se acuerda cuando vio la foca leopardo y se despierta un poco y abre la boca y ve la oscuridad dentro de esa boca? Sí, y los colmillos. Pues son así, güey. Sí. Es como las focas, o sea, la boca es como larga más encima. Sí. No, y la abre mucho también. Piensa que dentro de esa boca les cae un pingüino. Sí, po. Entero. Sí. ¿Cachai? Entonces le caís tu cabeza, weón, yo creo que como hasta acá. Sí. ¿Qué otra expedición te acordáis como que te marcó y que la encontráis así, pero volada en la cabeza como por las cosas que viste o la gente que te acompañó? Sí, bueno, con gente bacán, increíble, tuve varias. A ver, una en particular que es como bien anecdótica, que me tocó ir a hacer unos buceos de monitoreo. Yo no tengo idea de monitoreo, pero yo iba a sacar fotos. En el canal Martínez, que es saliendo de Caleta Tortel. Perfecto. Todo hacia el Pacífico. Está el canal Baker y el canal Martínez justo al norte. Okay. Es una reserva que se llama Catalalixar, en tierra. No es un área marina protegida. Y me preguntaron si me interesaba participar. Era una expedición más larga, 40 días. Pues siempre tenías la suerte que estás en el momento y el lugar indicado y además sabías bucear y te gustaban hacer las cosas que ellos necesitaban. Sí, y es como, bueno. No, demasiada suerte. Y además que los científicos podían hacer su pega porque yo me hacía cargo de la operación de buceo. ¿Cachai? Claro. Entonces era perfecto. Nosotros podemos ir a hacer todo lo que queremos hacer porque Rodrigo, bueno, nos armó todo lo que nosotros no sabemos hacer. Y lo sabe ejecutar y lo entiende. Bueno. Sí. Entonces me llaman y me dicen que tenía que viajar a Caleta Tortel, a Puerto Edén. Puerto Edén es el pueblo más aislado de Chile. En la mitad de la nada. Y en Puerto Edén agarrar un velero y navegar hacia la zona de Caleta Tortel y recorrer el canal Martínez durante 30 días haciendo monitoreo, 3 buceos diarios. Y ¿monitoreo de fondo marino? Sí, monitoreo de biodiversidad, pero no en el fondo, siempre era en paredes, para poder, ojalá lo más profundas posible, para que ojalá los bichos que viven más profundo, poder pillarlos en menor profundidad. Okay. Entonces hacíamos transectas que se llaman, que son unas líneas con cuerda, y sacábamos, tirábamos una transecta 20 metros, sacábamos fotos, 20 fotos, 10 fotos de ida, 10 fotos de vuelta. Era como hacer un documental de puras fotos, ir midiendo como el ecosistema natural y dejar todo esto documentado para que la gente lo estudiara y los científicos como que hicieran sus preguntas y todo. Claro, identificar qué especies habitan esos lugares. Okay. Y además teníamos la pega de bucear en lugares que tuvieran, que el tipo de piedra fuera de diferente composición. Okay. Para poder entender qué tipos de ecosistemas se asociaban a qué tipo de sustrato. Súper choro. Yo no cachaba nada, pero es interesante. Aprender haciendo y aprender mirando. O sea, como... Exacto. Y en esa expedición, que justo era agarraba el mes completo de marzo, ¿ya? Y yo... Ya, marzo. Un buen tiempo más. Sí, bueno, porque está terminando el verano, baja el viento, empieza el otoño, entonces el mar está más calmito. Y es como más estable el tiempo. Quizás. Sí. Yeah. Y agarraba justo marzo y yo estoy de aniversario de matrimonio el 2 de abril. Y de cumpleaños el 4 de abril. Ahí al borde de sí, la tempestad. Muy en la pitilla, sí. Y veníamos de vuelta, compadre, el último día. Parando la última parada antes de enfilar hacia Puerto Edén. Estábamos en el canal Messier. Y paramos en una bahía, Caleta Connor, en la isla Farquhar. Y en la maniobra de fondeo se nos trabó la propela de la hélice del barco y quedó en posición de reversa. Y no nos pudimos mover más. Y me quedé ahí varado 8 días
en la mitad de la nada. ¿Con cuánta gente? Éramos 5 en total. Yeah. Un neozelandés, Yeah. una canadiense, una alemana, una danesa, perdón, un alemán y yo. Sí. Esto bueno, yo creo que no mencionaron dónde estaban. No, ellos cachaban. O sea, no, Como, bueno, estamos en el fin del mundo. El fin del mundo. Acá los tiempos de reacción no son probablemente como en nuestros países. no, estábamos, no había cómo salir. O sea, yo llamé a la Armada para pedir rescate y me dijeron, sí, pero tenés que ponerte con el petróleo. Claro. Y eran, no sé, 10 horas de barco Claro. en la lancha de la Armada que anda rápido. Ah. Para nosotros eran 27 horas de barco. Y estuvimos ahí todos los días, salíamos a jugar con los delfines que habían en la bahía. Esa era nuestra entretención. Tratábamos de arreglar la propela, me metí a bucear y tratábamos de desbloquear la propela, pero no podíamos porque había quedado mordido un engranaje. Y de repente una noche, yo así ya al final me entretenía arreglando los trajes secos, ¿cachai? Los trajes de buceo, ya estaba vuelto loco, al borde de la locura. Y empezáis como a rayar los muros, así como. Sí, sí. Hora 3. De hecho, sí, lo hacía así. Modo Lost. Lo hacía así. Tenía un libro, un cuaderno y anotaba todos los días en mis pensamientos. Y ya estaba desesperado. Porque ya me había perdido mi aniversario de matrimonio, mi cumpleaños. Y buena onda me lo celebraron, me hicieron torta y todo, buena onda. Pero yo quería estar con mi familia, ¿cachai? Y toc, 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 una ventana en la mitad de 1 de la mañana. Y aparece mi cabo ahí, ¿o no? No, aparece un marinero y me dice, oye, ¿te importa que fondiemos acá en esta bahía, pero atravesados? Tú no vayas a poder salir porque traemos un pontón de salmonera. Era un remolcador con un pontón de salmonera. ¿Ya? Y tenemos que fondear aquí porque tenemos que capear una tormenta y zarpamos, no sé, en 24 horas. No puedo morir. Sí, pues yo le dije, viejo, estacionate donde queráis porque yo no... ¿Tenía una historia buena? Sí. Y llego y le digo, pero espérate, Yeah. yo viajo, yo salgo con usted. Rescátenme. Yo estoy acá hace 8 días, necesito que me saquen de acá. Y el que te remolcaran nomás, ¿no? No, el resto, no podían. Pero el resto del equipo se quedaba porque tenían que seguir por 30 días más en la expedición. Era una locura. Hay que dejar a la gente ahí, Sí. al neozelandés. Sí. Yeah. Pero es que el recambio de crew venía de vuelta, ¿cachai? Okay. O sea, iban a navegar en pocos días más a ese lugar. Uh-huh. Y piden autorización a la Armada y me rescataron y me llevaron a Puerto Edén. Ahí tuve que esperar el ferry como 3 días más y llegué a Puerto Natales como 1 semana después y ahí llegué a mi casa a mitad de abril. Mi amor, está... La llamé en Puerto Edén. Ella sabía que la expedición potencialmente podía durar entre 30 y 40 días. Y al día 30, como no la llamé, ella asumió que yo me iba a quedar 40 días. Y llego, la llamo, no sabéis nada. Que llevo 8 días parado en una isla. Pero ¿cómo? No te puedo creer. Me abdujeron los aliens, Sí. No era la época de Starlink. Ahora es más fácil. ¿Ahora tenéis más conectividad en las expediciones? Sí. Yeah. Sí. Ahora, no sé, te pasa algo y estáis allá tirado en, no sé, en la isla Archipiélago Madre de Dios y podéis decir, oye, Sí. bueno, cagamos. No, sí. Y alguien te va a pescar. Sí. En esa época era sido más difícil. Era difícil. Ahí era más difícil. ¿Qué opináis de cómo se ve en el futuro de la exploración marina con la inteligencia artificial y con todas las herramientas nuevas que están saliendo para descubrir un mundo, básicamente? Porque tú me has dicho que como que el 3% del fondo marino está explorado y el 70% de la tierra es agua. Pues, bueno. Sí. Entonces, que conocíamos creo que más la superficie de la luna y hemos mandado más cuestiones a Marte que el tiempo que hemos estado bajo el agua, digamos. Así es. ¿Cuáles son las posibilidades? Bueno? Mira, yo creo que, o sea, las posibilidades son enormes, yo creo. Ahora han aparecido organizaciones que están implementando proyectos de investigación del océano profundo, pero estamos recién abriendo esa puerta, recién. O sea, calcula que hace pocos años en Chile hubo una expedición también que fue a la fosa de Atacama.
que es el lugar más profundo que tenemos acá nosotros, que tiene 8.000 metros. Un Everest para abajo. Sí. Y no conocemos nada. Nunca nadie había llegado al fondo de la fosa de Atacama. Y llegó un submarino, pero bajó, toque y despegue. Y fuera. ¿Cachai? O sea, no sabemos nada de lo que hay allá abajo. ¿Qué pasa? ¿Explotan, weón? O sea, es que la presión te hace pedazos. Sí, pues, o sea, llegar a ese lugar es es duro. O sea, necesitáis infraestructura, tecnología, entonces es caro. Pero yo creo que, como tú decís, con la inteligencia artificial y hoy día las posibilidades, hoy día hay herramientas para hacer, para empezar a investigar. Te lo preguntaba porque te lo había mandado, el OceanX, que Sí. esta cuestión de que lo financia la non-profit de Ray Dalio, que es un inversionista así súper famoso, que es un billionaire. Puta, yo vi el barco y dije, la cago. Como que vi un barco con capacidades de submarino, submarino. O sea, sí, pues, submarinos, pero modulares, no el submarino tradicional que la gente conoce que es como de guerra. Que son estos submarinos para hacer expediciones, digamos, específicas. Tiene helipuerto, tiene laboratorios adentro, ¿cachai? Tiene la zona para que la gente duerma. Entonces, como que yo te había puesto, esta weá es una universidad flotante, / modelo de negocio, / laboratorio, / es todo, po, es como que construyó una civilización chiquitita, la metieron ahí en el agua, que tiene capacidades infinitas para explorar, digamos. Sí, justo. Como que tú decís que el futuro de la exploración marina tiene que estar más cerca de ese tipo de iniciativas, o porque sin esa infraestructura, ¿cómo, bueno? Sí, es que, o sea, la filantropía yo creo que buena onda, pero yo creo que, o sea, aquí no trato de no ser pesimista, pero yo creo que en general el modelo de negocio hoy día, claro, filman documentales bonitos y es un poco de investigación, pero yo creo que el gran driver de ese tipo de negocios, no creo que no sea negocio, muy difícilmente, es justamente poder identificar dónde están los minerales que se van a poder explotar en el futuro. Que lo que me habéis dicho antes, como el deep mining. Sí, deep sea mining. Deep sea mining. Que eso es lo que viene, eso ya es una realidad que en Estados Unidos está partiendo. ¿Y qué hay en el océano como que no tengamos en la Tierra que sea como que sea mucho más abundante y que eventualmente sea mucho más costo eficiente sacarlo, por ejemplo? Que sea como interesante para las cosas que usamos, digamos. Es una súper buena pregunta, porque o sea, se ha descubierto en algunos lugares que hay unas especies de nódulos, así como unas piedras redondas, imagínate como más chico que una pelota de bowling, por lo menos lo que yo he visto, y que son que están conformadas de múltiples minerales en altísimas concentraciones y están todos metidos en estos nódulos que no me preguntéis cómo, que producto de la presión, no sé qué, se fueron al fondo y están ahí, porque la presión los mantiene. Sí. Y hay lugares donde tú tienes estos que son extensiones gigantes de estos nódulos que están sobre la arena. ¿Cómo llegaron ahí? No tengo idea cuál es la lógica de que esto se ponga así como en pelotitas redondas y estén la historia debe ser buena, bueno. El sí, que la descubra va a tener una buena historia para contar. Sí. Y creo que eso es muy fácil de sacar. Porque claro, imagínate una mesa así como esta con pelota. Claro, las pelotas están a 5.000 metros de profundidad, pero eso es, pues, entonces es como pasar algo y sacar. Exacto. Y ahí mi temor es que hay abajo, además de esos nódulos, por supuesto que hay vida. Claro. Entonces, a la hora de pasar un rastrillo, digamos, pasando agarrando estas pelotas. Te llevéis la vida. Exacto. ¿Qué vive, weón, a 5.000 metros de profundidad? O se ha pillado. Todo. Impresionante. Como, bueno, ahí está la clave de la vida, weón. Porque algo que puede sobrevivir a esa profundidad es como esas presiones. Es inmortal esa cuestión, básicamente. Sí. O sea, imagínate que estábamos hablando antes del tiburón este de Groenlandia que vive como 400 años. Voy a caricaturizar el tema, pero imagínate te encontré un Godzilla por ahí andando, ¿cachai? Como cosas que nunca las hemos visto. Como, así de simple.
Pero, puede ser del tamaño que sea, puede ser una cuestión así enana, como puede ser una cuestión del porte de un transatlántico dando vuelta allá abajo, ¿cachai? Sí. Bueno, de hecho, también hoy día leía, a propósito de lo que estábamos hablando en la mañana, que una expedición fue, no me preguntéis dónde, y descubrieron 32 especies nuevas como te digo, en estas bajadas y pum, toque, despegue para afuera. Claro. 32 especies nuevas, ¿cachai? Y así como también tengo un amigo, un argentino, que es famoso, acuérdate de mí. Hay que mandarle el podcast. Sí. No, sí, hablamos de ti, weón. Explorador Nat Geo, el más bacán. Que es un crack. Yeah. Y el compadre ha estado en expediciones de como este weón es seco para full Antártica. Ok. Y estuvo en una expedición del Woods Hole Oceanic Institute, si no me equivoco, en un barco que se llama el Falcor 2, haciendo Deep Sea Research. Y descubrieron, te mentiría, pero eran 10 especies nuevas o 20 especies nuevas, no tengo idea, en una expedición de 2 semanas. Entonces eso está pasando, porque ahora como tenemos los medios para ir, para ver qué hay allá abajo, estamos descubriendo especies nuevas. Como que debiese pasar lo mismo que nos va a pasar eventualmente con el espacio, que como SpaceX está haciendo que el costo por tonelada puesta en órbita sea cada vez más ridículo, eventualmente el costo de estas expediciones por descubrir nuevas especies sea cada vez más ridículo. Claro. Y esa es la gracia, porque esa cuestión nos va a permitir encontrar estas... Ojalá que no haya un Godzilla por ahí, pero... No, pero por lo menos los lugares que sean... Yo pienso en ojalá las oportunidades de estos lugares que son como pequeños hope spots o como lugares de biodiversidad particular que sean interesantes de proteger antes de que los destruyamos. Antes de... ¿Cachai lo que te voy a preguntar? Como, imagínate que el foco no sea protección de... como de biodiversidad en ciertos puntos, ¿cierto? Que es como lo que tú siempre perseguís. Pero si elimináramos esa restricción y la pregunta fuera como, bueno, Rodrigo, ¿qué te encantaría ver? Como, ¿qué te encantaría descubrir? Como, ¿qué pregunta tenías hace mucho tiempo que puede estar ahí dando vueltas en el océano? Da lo mismo si es cerca de la superficie, en la mitad, o enterrado en la fosa de Atacama. Que tú decís como, bueno, sería muy interesante encontrar esa pregunta o encontrar una respuesta, como, ¿cachai? Como apelando más a la parte como científica exploradora tuya, más que a la parte de conservación. No sé si me explico. Sí. Como qué misterio a ti te parece interesante que puede estar dando vueltas por ahí, ¿cachai? Que yo creo, yo tengo como una manera yo creo que mi cabecita no tiene la capacidad de entender muchas de las cosas que pasan en el océano, ¿cachai? Una anécdota bien loca. Estábamos allá en Madre de Dios. Mira, bueno, casi como todos los caminos llegan a Roma, todos los caminos llegan a Madre de Dios. Bueno. Sí, estábamos ahí en Madre de Dios, saliendo de un buceo. Y estábamos navegando, dando la vuelta a una islita chica que hay. Y vemos muchas medusas que afloraban del fondo. Era una floración de agua que venía del fondo marino. Como si las tirara una corriente. Así. Sí. Nosotros, qué raro esto. Y más encima, en ese lugar habían medusas y no habían más medusas. Que probablemente nunca la habíais visto antes tampoco. Se veían una que otra, pero aquí habían decenas de medusas en ese punto. Y era un punto que era como del diámetro, ponle un bote, ya 5 metros. ¿Ya? Y bien denso, así como con hartas medusas. Sí, con harta medusa y con el agua que tú veías que estaba como aflorando, ¿cachai? Y andábamos con medidores de salinidad y pH y todo el rollo. Llegamos, tiramos los instrumentos y era agua oceánica. Nosotros estábamos en mar interior, que tiene otra salinidad. ¿Cómo llegó eso ahí? Tú decías. Claro, ¿cómo llegó? Pero después entendimos que, o sea, también es difícil de entender porque agua oceánica que corriera por el sistema de cavernas submarino de Madre de Dios y que de alguna manera, pum, afloraba en ese lugar, ¿cachai? Pero acarreaba medusas también, ¿cachai? Y tenía salinidad, pH de agua de mar
Y el agua que teníamos 3 metros más allá tenía salinidad y pH de mar interior. Era loco. Y nosotros así quedamos cachudos. Y cosas como esa pasan por decenas de miles, ¿cachai? Claro, tú decís como fenómenos que son sí, poco explicables la palabra, pero que te dejan así como metido como con la sensación de, weón, ¿de dónde salió esto? Exacto. Y te podéis dar una vuelta así pensando en las posibilidades, pero ¿cuáles son las posibilidades, pues, viejo? ¿Cachai? Onda, es demasiado... Imagínate, weón, llegar un día o sea, poder hacer exploración real y turismo en la fosa de Atacama y observar esa cuestión harto rato de manera detenida. ¿Cachai? Como, no sé si estar habitando ahí abajo, pero al menos poder mirarla harto rato, porque en el fondo lo que estamos conversando nosotros es como, estamos imaginando, ¿cierto? Es como, Sí. bueno, si el 3% del océano está explorado, quiere decir que no sabemos nada. Nada. Básicamente, no sabemos ni una wea. Entonces, si tú te instalás en estas zonas que deben ser como, invento, unos Gran Cañón para abajo o Everest, bueno, para abajo o lo que sea, quizás qué cosas pasan ahí. Nadie sabe. Nadie sabe, po. Literal. Literal. Sí. ¿Cómo fue con esto cerramos, cómo fue el dato que me habíais dicho de por qué los canales chilenos y las islas chilenas eran con nombre de buenos ingleses, creo que era? Sí, po. ¿Por qué era eso? Bueno, porque cuando se descubre, eso es para otro podcast. Pero Completamente, podemos hacer una parte normal. se descubre el estrecho Magallanes. Sí. Y la navegación que hacen Hernando Magallanes con Pigafetta y su Sebastián Elcano, ¿cierto? Atraviesan el estrecho, buscando una salida. Y después de eso, varios años después, te estoy hablando del 1800 y tanto, claro, empezaron a venir peleteros, ya gente que venía a cazar focas, ¿cierto? La reina de Inglaterra o el rey, no sé, dice, oye, hay que ir a mapear estos canales que se descubrieron, el estrecho Magallanes, porque estratégicamente puede ser valioso. Y habían venido los holandeses y ellos habían descubierto otro paso, porque como el estrecho Magallanes estaba, entre comillas, dominado por los españoles, los holandeses dijeron, tenemos que encontrar otra pasada hacia las Indias. Andaban todos más perdidos que el Teniente Bello, porque ¿quién andan dominando si no había ni gente allá? No, pues nada. Y ahí pasaron los holandeses y ellos descubrieron el paso que era el Cabo de Hornos. Y vino Francis Drake, si no me equivoco, y descubrió que abajo estaba la Antártica. Así como que se pegó una asomada y cachó que había algo más allá abajo. Pero ya el mar era súper malo. Entonces, en eso, la corona inglesa dijo, ¿sabéis qué? Hay que ir a hacer unas expediciones y hay que mapear qué hay allá. Y mandaron a Sir Robert Fitzroy con Charles Darwin, que era un joven botánico que supuestamente iba a ser cura. La hueá buena. Mandaron a Fitzroy y a Darwin, así como los cabros. Sí. Los cabros jóvenes. Sí, súper jóvenes, de hecho. En el HMS Beagle. Yeah. Y el Beagle, el HMS Beagle, el barco, le pone el nombre al canal Beagle. Y ellos estuvieron 2 años y más, te diría 2 años y medio, 3 años, podría ser perfectamente, 2 expediciones de esa así de larga, mapeando y explorando y cartografiando la zona de los canales del sur. Y aquí es donde Darwin saca la teoría. Empieza a hacerse una idea de que este mundo no se creó hace 500 o 1500 años atrás. ¿Cachai? Que era la teoría, lo que plantea la iglesia en ese momento. Porque en una bahía en Argentina que tenía una costa bien abrupta, ya que caía al mar, se acercó por la costa en una marea baja y empezó a ver fósiles de dinosaurios, de animales. Y empezó a decir, ¿pero cómo? Si este mundo se creó hace 1800 años y el mar tiene que haber estado aquí y para que haber estado aquí empezó a pasar hacer acá abajo. Estimaciones y dijo, padre, esta cuestión no cuadra y nosotros parece que estamos hace muy poco acá. Sí, pues. Y empezó a encontrar estos indicios, esta evidencia,
subió al Monte Tarn y ahí también se empezó a hacer una idea de cómo la geografía del lugar, de cómo se había conformado la geografía de ese lugar. Y después navegan hacia el norte y en Valparaíso le toca, si no me equivoco, vivir a Fitzroy y a Darwin el terremoto de Valparaíso, ahí fondeado en la bahía. Y después de eso, Darwin arrienda unos caballos, creo, y sube el Aconcagua. Y en la subida a la Aconcagua se va topando con restos fósiles. Y ahí dice... No, ya está, bueno. Dice, no, de haber dicho, bueno, no cuadra nada. Claro. Porque me estoy encontrando fósiles, weón, allá abajo, a la punta del cerro del mundo, y aquí en la punta del cerro, pero como en la mitad de este lugar, y cordillera adentro. Sí. Y después de eso navegan a Galápagos y ahí se encuentra con un mundo que estaba de biodiversidad, puro dinosaurio. Claro. Entonces, o sea, estos dinosaurios siguen acá, pero allá todo evolucionó. Ya no están. O evolucionaron, claro. ¿Cómo haber sido en esa época, weón, que literalmente estos weones navegaban y cada 3 minutos descubrían una cuestión nueva y era como... Alucinante. Como, weón, nuestros mapas están todos malos, weón. Todo lo que hicimos está mal, pero eso como cada 3 minutos, ¿cachai? Y hoy día es más difícil asombrarse o maravillarse con cosas, a pesar de que está todo ahí por descubrir. Porque aquí está, weón, Google Maps. Sí, po. ¿Y qué es esto? Y weón, empecé a hacer zoom, ¿cachai? Sí. Como yo me puse a buscarla en el archipiélago Madre de Dios. Y lo miré, pues, weón. Y dije, puta, hay una foto, weón, no sé qué. Porque supongo que será así esta cuestión, ¿cachai? Pero en realidad nunca he ido. No, sí, alucinante. Y es bien loco porque... Volvemos aquí a las islas sin nombre. Claro, claro. O sea, tú tenías en Google Maps y tú te metí y tenemos... O sea, y en Google Maps no salen los nombres de las islas de Chile. Para descubrir o saber, conocer los nombres de las islas de Chile tenéis que ir a la carta náutica. Y yo no tenía idea. Y un día descubrí en un reportaje de prensa, así bien loco, que el Ministerio de Bienes Nacionales había hecho un catastro de islas para saber cuántas islas tiene Chile. Y ahí llega el número, 47.000 no sé cuántas. 43.471 por ahí. Claro. Y en ese catastro salía que 19.000 son del Estado todavía. Que el Estado no debe saber ni que las tiene. Claro. Y de esas 19.000 hay 11.000, si no me equivoco, que no tienen nombre. O sea, básicamente le podría ir a poner nombre a 11.000 islas. Eso es una de mis locuras. Es que hay que hacerlo, pues, bueno. Sí, si además son hartas, pues, bueno. No, yo quiero ponerle a 10. Imagínate, pues, bueno, como sí. no es tan ambicioso como tú decías. Sí. Cerramos con esto, me voy a dar un dato freak. Hay un invitado al podcast, no sé por qué me acuerdo de esta weá, pero hay un invitado al podcast que es el único episodio que he hecho en inglés. ¿Ya? Estábamos una vez juntos, estábamos en una muestra de arte, creo, si no me equivoco, y me dice, ¿queréis un fan fact acerca como de lo que tú queréis saber? Y yo como, oh, ya, me gusta cuando me dejan como pensando con esas cosas. Y me dice, mira, abre Google Maps, weón. Y lo abro y me dice, ¿tú sabís que Estados Unidos no es de ese porte, weón? ¿Cómo, weón? Digo yo. Y Europa tampoco. Y Rusia tampoco. Y yo como, de nuevo, volviendo a lo que estábamos hablando antes, de como, oye, no sé cómo es este lugar, que no he estado probado, lo miro en Google Earth. Dice, hay una teoría de que Estados Unidos se ve más grande de lo que es. Y que está representado así en todas las cosas digitales que nosotros tenemos y consumimos. Y bueno, tenía una explicación bastante... No estaba cerca de los Flat Earthers, como para no llegar a eso, pero tenía una explicación razonable de por qué no sé si lo voy a explicar bien, pero la cartografía digital que nosotros manejamos en esas plataformas no es la realidad. Sí es. Y que es distinto. Sí. ¿Dejémoslo hasta acá? Sí. Rodrigo, gracias por venir al podcast. Gracias a ti por la invitación, compadre. Hasta la próxima. Hasta la próxima, güey.